Libro Cartas Pastorales y Escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Diócesis de Dakar, 1947-1962. La responsabilidad sacerdotal. Tanto para Monseñor Guibert como para mí, siempre es un gozo y una gran satisfacción encontrarnos en medio de vosotros. Quisiéramos ayudaros muchísimo, no solamente manifestándoos nuestro afecto, sino también con nuestras oraciones, nuestras palabras de aliento y nuestras directivas. En la exhortación de esta mañana voy a insistir sobre dos consignas particulares: el ser sacerdotes en vuestra actitud hacia Dios y las almas, y el ser conscientes de vuestra responsabilidad sacerdotal y paternal con los vicarios y con todos vuestros auxiliares inmediatos. Considerad vuestro sacerdocio ante nuestro Señor Jesucristo. Tened la sed y la obsesión de vivir con Dios y de estar íntimamente unidos de todo corazón con nuestro Señor. No olvidéis que esta unión no puede realizarse ni ser verdadera sin vuestros ejercicios de piedad, oración, breviario y, sobre todo, la Santa Misa, sin excluir lo demás. Seguramente algunos de vosotros diréis que tenéis ocupaciones urgentes, que hay reuniones que os esperan o que os acaparan indispensables tareas apostólicas. Qué ilusión sería creerse capaces de difundir la vida de Dios en el propio entorno, descuidando abrevarse en las fuentes de esa misma vida. El sacerdote que descuida sus ejercicios de piedad acabará necesariamente entibiándose y debilitándose. Como nos advirtió nuestro Señor, ¿cómo tendrán sabor los alimentos si la sal no les da ese sabor? Mateo 5:13. Pensemos en la edificación que brinda a sus fieles un sacerdote que reza y se une a Dios. Ahora más que nunca es necesario que las personas que nos ven y a las que nos acercamos estén persuadidas de que están tratando con un hombre de Dios. Sobre este particular, procuremos ser lo que nuestro Señor fue para el mundo, el gran sacramento. Por medio de él ha venido la vida de Dios y por medio nuestro debe dispensarse a las almas que nos han sido confiadas. Cuidado con sentirse satisfechos por haber construido escuelas, iglesias o lugares de reunión. Es más, con creer que nuestro apostolado es fructuoso porque hemos podido reunir gente, iniciar movimientos, etc. Todo eso son solo medios. Lo que tenemos que pedir incesantemente es saber si la gracia penetra realmente en los corazones y por lo tanto hagamos todo lo que podamos para que las almas se dispongan a la gracia y tengan las debidas aptitudes para recibirla en abundancia. Hay que crear un terreno favorable mediante nuestra actitud de bondad paternal, de solicitud y de paciencia. Antes de recibir los sacramentos, servirán de mucho algunas palabras edificantes, exhortando a una gran generosidad. En la Iglesia, seamos siempre respetuosos, nunca gritos, ni enfados, ni exclamaciones. ¿Qué pensarán de Dios los fieles si nos ven nerviosos e impacientes? ¿Cómo crear el ambiente sobrenatural que debe impregnar a las almas y disponerlas a la gracia? En este mismo sentido, ya había insistido en una circular anterior en que los sacerdotes eviten ir con excesiva frecuencia a comer a las casas de las familias, lo mismo que ir a los cines. La visita a los feligreses es útil y deseable, pero la asiduidad con algunas familias y las comidas frecuentes fuera de la comunidad son perjudiciales. Muchas veces se frecuenta a los fieles por pura amistad humana, lo mismo que hace la gente del mundo. El sacerdote ya no se muestra como tal. Desde luego, puede haber casos excepcionales que tendréis que juzgar vosotros mismos. Os pido que seáis más bien estrictos en este tema. Asimismo, hay películas que es útil ver y que incluso son edificantes, pero en este tema hay que ser muy discreto y evitar ir regularmente al cine. Aquí no aludo a los cines parroquiales. La presencia del sacerdote puede ser un escándalo para los espectadores, pues hay que decir que, incluso si la película fuera correcta, suele haber alguna parte del programa a la que un sacerdote no debería asistir.
No os extrañéis, por lo tanto, si damos algunas directivas correctas sobre este particular. Para disponer a las almas a la gracia de Dios, no basta con elevar los corazones, sino que hay que esclarecer las inteligencias. Permitidme que os diga cuánta angustia siento ante la desorientación de las mentes. Parece que ya no se sabe dónde está la verdad y el error, y, cosa que decepciona profundamente, vemos que, de un modo demasiado general, nuestra prensa católica francesa hace circular ideas que no están de acuerdo con la doctrina enseñada por el Papa. Así, por ejemplo, finge condenar al comunismo únicamente porque es ateo, como si los papas no lo hubieran condenado como algo intrínsecamente malo e incapaz de producir efectos provechosos en una sociedad, y alimenta una secreta admiración por el sistema comunista, excepción hecha de su ateísmo. En lo que se refiere a la escuela libre, ya es mucho si la admite. Los problemas de ultramar se juzgan bajo el aspecto de un internacionalismo parecido al comunismo y favorable a un igualitarismo utópico y a un indiferentismo religioso, tema del cual nos acaba de hablar el Papa en su mensaje de Navidad. Podríamos decir que ya no habría que fomentar la lectura de algunas revistas como Espíritu y diarios como Testimonio Cristiano, pues su espíritu es demasiado ajeno al de la Iglesia y está repleto de modernismo y liberalismo. Procuremos seguir siempre las directivas del Papa, leer sus escritos con atención y conformar nuestras mentes con la suya, pues es el Espíritu de Cristo. El segundo punto que deseaba comentaros es la solicitud pastoral que debéis tener con vuestros vicarios y colaboradores inmediatos. Cuidad a los sacerdotes jóvenes que se os confía. Recordad que el primer superior es generalmente el que imprime más huella en la vida de un sacerdote. ¡Qué responsabilidad! Procurad facilitarles la vida espiritual mediante la regularidad en los ejercicios de piedad, el ejemplo y consejos dados fraternalmente. También tenéis que ayudarlos en su apostolado, aconsejarlos y facilitarles el estudio del idioma. Es curioso darse cuenta de que algunos superiores son muy celosos con sus fieles y descuidados con los que están consigo. Esto vale también para los religiosos y religiosas. A estas últimas en particular no suele ser raro oír cómo se las critica, pues a veces, cuando vamos a verlas, tienen que preguntarnos algunas menudencias, ya se trate de detalles materiales o de pequeñas dificultades en sus obras o en su comunidad, y sucede que uno se puede sentir desbordado, y entonces se le pasa la idea de que es mejor no volver a poner los pies en aquella casa. ¿Eso es ser realmente un superior y un padre espiritual de las almas? Sepamos escuchar y elevarnos por encima de nuestras impresiones y mantener siempre una condescendencia paternal. Si nos parece que son muy poco religiosas, ¿no somos nosotros en parte culpables de ello? ¿Les damos toda la ayuda espiritual que necesitan? Conferencias espirituales por lo menos una vez al mes y consejos en el confesionario, sin olvidar el ejemplo de la piedad y de la caridad. No olvidemos tampoco a todos los que forman esa familia, cuyos padres somos nosotros, empleados de la misión, catequistas, monitores, etc. Sepamos crear a nuestro alrededor un espíritu de celo, de confianza mutua y de generosidad que edificará y será la prenda más segura de un apostolado fecundo en toda la parroquia, la misión o la obra que se nos ha confiado. Para terminar, quiero expresaros la profunda satisfacción que sentí en mi visita con Monseñor Guibert. Precisamente durante ella tuve la agradabilísima impresión de veros llenos del deseo de extender el reinado de nuestro Señor y que os animaba a una santa emulación. Doy gracias a Dios por ello y deseo vivamente, sobre todo en los tiempos que vivimos, que guardéis en el corazón la resolución de ser siempre sacerdotes de nuestro Señor y de la Iglesia católica y romana. Sebicotane, 25 de abril de 1956.